Hola mi gente bella del grupo Minpo Global Logistics. Bienvenidos a este conversatorio sin miedo al hablar. Quiero que hoy disfrutemos de cómo construir juntos un clima laboral ilusionante con la comunicación afectiva. Me dirán, Eduardo, pero es que existe la comunicación asertiva o la comunicación efectiva. Yo, desde mi dimensión, quiero invitarles a que cambiemos un poquito, a que vamos a enriquecer, a ponerle más sal, más pimienta a esa comunicación, ser más empáticos, más afables, permitir que transmitamos nuestras emociones, nuestra sensibilidad, nuestro sentir, porque debemos tener claro ese valor de hablar con transparencia. Así que bienvenidas y bienvenidos sean todos. Y para iniciar, quiero reafirmar lo que vengo diciendo con la siguiente imagen. Lo escribió James John Holmes y él es un exredactor de muchísimos speech o discursos presidenciales en los Estados Unidos y plantea lo que vimos aquí, que si no hay una buena comunicación, que no desarrollamos la comunicación como un arte, no vamos a poder tener el lenguaje del liderazgo. Así que vamos con toda la emoción y con todas las ganas de realmente aprender a construir un clima laboral ilusionante. En primer instancia, al cerebro hay que indicarle qué es lo que va a aprender para que se disponga, porque en lo que se enfoca se expande. Así que vamos a tener tres tópicos o temas muy simples, muy sencillos en este corto o breve tiempo y es comunicar una forma de amar, que es lo que les mencioné hace unos minutos. Comunicación intrapersonal e interpersonal. Me van a decir, Eduardo, ¿pero qué es eso? Pues ahora lo vamos a ver. Y para cerrar, los tips de comunicación afectiva. Bien, yo soy bien preguntón, así que arranco con lo siguiente. Si comunicar es una forma de amar, ¿qué historia deseas contar? ¿Qué comunicación deseas tú transmitirle a ese compañero, a ese jefe, a ese coordinador, a todas las personas con las que convives en esa área laboral? ¿Mm? Preguntémonos. Entonces, aquí, para esa respuesta, yo enriquecería, ya que no tenemos la posibilidad de interactuar, porque estamos grabando. La invitación es que no tienes que esperar a qué comunicación va a contarnos o a transmitirnos esa otra persona. Quiero que tú que estás del otro lado, tomes la iniciativa, que por supuesto te midas en tus resultados, en tus propios resultados y que tomes acción, una acción masiva y enfocada. ¿A qué? A que seas tú el que sea la persona que está aportando ese cambio. No esperes a que lo haga tu compañero de al lado, no esperes a que lo haga tu coordinador, tu jefe, nadie. Tú tomas la iniciativa. ¿Estamos? Bien. Perfecto. Ahora una pregunta. ¿Te has preguntado por qué no podemos comunicarnos realmente con la gente que más nos importa? Y eso lo vivimos recientemente en la pandemia. Tantos hogares que se fracturaron, relaciones que se terminaron, porque empezamos a convivir 24/7 y nos dimos cuenta que no teníamos una comunicación clara, afectiva y mucho menos afectiva. Entonces te pregunto, ¿verdad? Si te es difícil entenderte con otras personas, que no puedes, y por eso la imagen de aquí de la ira, de intensamente la película de Pixar y de Disney, si no la han visto, en que si no nos podemos comunicar con la otra persona, no sentimos que hay un feedback, no sentimos que la otra nos escucha y ¡ah! Ardemos, ¿no? Átomos volando. También pregunto yo, si esto se genera, pues es imposible ponerse de acuerdo. Por supuesto, no vamos a poder ponernos de acuerdo, vamos a generar un conflicto, muchas discusiones, muchos debates, muchas guerras, batallas, luchas se han generado por no ponerse de acuerdo, al no tener una buena comunicación, al no saber qué está tratando de decirme el otro o la otra persona y cómo lo estoy interpretando yo, al punto que a esto, ¿no? Terminas odiando a ese interlocutor, a esa otra persona que está hablando y diciéndonos y diciéndonos y diciéndonos y diciéndonos. O también como esta imagen, que no te permites tú por tu estima, tu falta de autoconfianza,
X posibilidades, te sientes chiquitico, sientes que todo el mundo te señala, te juzga y no eres capaz de decir lo que sientes o lo que piensas. Y aquí me veo reflejado porque eso lo viví yo. En mi época, en que crecí en plena época del narcotráfico en Colombia, te decían que calladito te veías más bonito, porque pues uno no podía ir hablando absolutamente nada, porque, ¿no? Pasa como me dijeron a mí cuando llegué la primera vez aquí a México, estaba yo en Tampico y me dijeron, no hable porque hay halcones por todas partes, ¿no? Bien, pues eso lo viví yo, adicional, que pues la estima la tenía muy frágil, los adultos le decían a uno en esa época, "Ah, cállese, cállese, que esto es una reunión de adultos, usted aquí no puede aportar, no puede hablar". Entonces empecé yo a interpretar que era que yo no podía hablar y me hice o me fundamenté esa creencia limitante falsa y con el tiempo, cuando ya lo necesitaba, cuando ya necesitaba expresarme, ¿qué creen? Pues Eduardo ya no quería, me temblaban las piernas, sentía mariposas en la panza y no porque estuviera atraído por alguien, sino porque realmente era miedo, eran ganas de hacer del uno, del dos, hasta de transbocar. No, me sudaban las manos, absolutamente todo porque no lo creí. Porque fundamos una creencia que desde un pensamiento falso y yo lo interpreté como acertado, que yo no podía. Y al creérmelo, se generaron todo este tema de presencia fisiológica o biológica que sudaba y bueno, lo que les acabo de decir. Así que ahora todo esto me lanza a la siguiente pregunta. Si todo esto que nos dicen que es comunicarnos es tan fácil, porque recuerdo esta imagen, ¿no? Que muchos y muchas de pronto lo jugaron o lo vieron alguna vez en algún video, los que son de la nueva generación, que uno agarraba un tarro y le ponía un mecate, una piolita, una cabullita, algo para poner conexión de un tarro al otro y el uno agarraba, escuchaba mientras el otro hablaba. Ahí simple y sencillo, así como está el cable, ese sería el canal, el emisor, el que habla, el que lanza el mensaje para que el otro escuche. Y obviamente ese es el receptor. Entonces, si esa es la comunicación, ¿qué pasa que no lo logramos entender? Aquí me afianzo con esta imagen, que es lo que encontré en Wikipedia, que dice que la comunicación efectiva es donde el transmisor y el receptor codifican de manera exitosa ese mensaje que ha ido en ese canal, el cablecito que acabamos de ver de ese teléfono antiguo. Entonces yo me pregunto, si ya se intercambió el mensaje, ya el otro, entre los dos se codificó, ¿qué pasa? ¿Ambos entienden el mensaje transmitido? Aquí quiero dejarles un tip, un hack, y es que recordando, a mí me gustan las series y las películas, y más si son muy antiguas. Esas películas de guerra donde estaba el radiooperador con su transmisor y decía, me copia, y hasta que el otro, del otro lado, no decía, le copio, siga, siga. ¿No? Es tan simple. Este hack o tip es eso, validar lo que tú estás escuchando y lo que estás interpretando. Suena bobo, suena absurdo, pueril, me está tratando como un niño, es lo que decimos. No, es simple. Solamente estoy confirmando, como en las películas que dijo Eduardo. Estoy validando la información. Es clave, es fundamental que este truco, esta técnica la usemos en nuestra comunicación diaria. Porque una cosa es lo que tú desde tu emocionalidad, esa comunicación afectiva, estás interpretando de lo que estás escuchando de ese emisor. Es tan simple como decirle, oye Javier, estoy entendiendo que me estás pidiendo que yo vaya hasta el estacionamiento y revise. Sí, te va a decir Javier, sí, Eduardo, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Entendiste lo que yo te quiero decir? O lo que te dije. Perfecto. O cuando dices, oye, tenemos reunión. Ah, sí, nos vemos al rato. Pero ¿a dónde es la reunión? ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿A qué rato? ¿En qué momento del día? Simple y llanamente es válida. ¿Y qué creen? Esto también se va a las redes. ¡Wow! Yo sufro
cuando envío mis correos y del otro lado no hay respuesta. Del otro lado, bueno, hoy en día los mensajes tienen la opción que te dicen, ah, ya lo leyó, al menos ya sabe uno que lo leyó, pero no se sabe qué entendió, si quedamos de acuerdo en. Entonces, todo eso hay que ponerlo también en líneas a la hora de enviar un mensaje por mail. Pero bueno, como al cerebro le gustan los hacks, los trucos, como el que acabo de mencionar, vamos con estos tres. En primera, te invito a que pienses, que afirmes categóricamente que yo lo voy a hacer mejor, tú lo vas a hacer mejor. Y le regalo esta frase de un gran filósofo colombiano que dice, escucha a tu prójimo como a ti mismo, escrita por Eduardo Izaza. El primer hack es este, el arte perdido de escucharte. ¿Mm? La gente dice, pero pues es que yo sé escuchar, Eduardo, ¿de qué me hablas? Pues resulta ser que aunque tenemos dos bellas orejitas, tenemos un gran problema. Y es que para poder comunicarnos, primero tenemos que escuchar. Y lo primero que nos dice Wikipedia es que es aplicar el oído para oír. ¿Eh? Simple y sencillo. ¿Mm? Si eso es lo que dice Wikipedia, ¿no? ¿Qué es realmente lo que sucede en ese inter? ¿Realmente escuchamos a la otra, al otro? ¿Respetamos lo que tiene que decirnos, lo que nos está tratando de expresar, lo que nos está diciendo que está sintiendo? ¿O vamos pensando en que tenemos que entregar el siguiente oficio, enviar el siguiente mail o cualquier otra actividad? Pero realmente estamos aquí presentes escuchando a esa otra persona? Yo creo que no. Suele suceder y hay algunos estudios que manifiestan que uno llega a tener casi que más de 13 pensamientos, muchos más de 13 pensamientos o charlas internas durante una conversación con alguien. Porque uno ya va predispuesto, ay, ¿qué me va a decir? Oh, porque este señor me está diciendo todo lo que me está diciendo. Obvio, yo estoy supuestamente en silencio y estoy aquí presente, según, escuchando, pero estáis pensando absolutamente todo. Entonces, como lo dice Blair Singer, lo primero que tenemos que hacer es disposición. Eso que les agradecía a ustedes por estar aquí conectados estos breves minutos, tener la disposición para escuchar al otro. También significa generosidad, porque estamos contribuyendo, estamos dándole mi espacio, mi tiempo, mi ganas de sentir y escuchar al otro. ¿No? Y por último, pues que haya una atención enfocada, masiva, silenciar, aunque es complicado, y ya lo vamos a ver ahorita, complicado, bueno, para algunos sí, para otros no. Cuando ya se ha entrenado, pues es un poquito más simple, pero mientras tanto, la loca de la casa, como le llaman, el hámster, la vocecita, como dice Blair Singer, está ahí todo el tiempo generando múltiples conversaciones. Entonces, la invitación es a que empecemos a entrenarnos en silenciar esta cabecita loca, ¿no? No es peyorativamente, sino que la cabecita de verdad se dispersa. Estudios lo manifiestan, que uno se dispersa hasta con el vuelo de una mosca, entonces fácilmente no le estamos valorando al otro. Entonces, disposición, la generosidad de contribuir o dar con mi presencia y mi escucha. Y enfocarse. Simple. Vamos a ver qué tan simple es. Resulta que de ahí surge algo que llamamos comunicación intrapersonal. No sé si viendo la imagen les ha pasado, que a veces siente uno que le está diciendo, no, sí, yo debo optar por aquí, por este caminito de la derecha. No, no, mejor por el de la izquierda. No, 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 no le prestemos atención a este señor que me está llenando de carrete y de puro cuento en la conversación. No, ese, el angelito y el diablito. ¿No? Entonces aquí, desde aquí tenemos que empezar a gestionar nuestras emociones, nuestros sentimientos para poder interpretar y orientar la propia conducta, nuestra conducta, silenciarnos. ¿Y esto qué creen?
Desde el año 83, ya van 39 años, Howard Gardner, habló de las inteligencias múltiples. ¿M? Y una de ellas es la inteligencia intrapersonal, que obviamente nos va a llevar a tener una comunicación clara, tranquila, transparente, motivadora, con un lenguaje bonito, florido, un lenguaje generativo y no como suele suceder, no en ti. Bueno, no solamente en ti, ¿qué creen? En todos, absolutamente todos los seres humanos suele pasar. A unos más que otros ya tienen la conciencia, ya manejan otro tipo de diálogo interno. ¿A qué me refiero? Que la mayoría del tiempo nos tratamos así de esta manera con esta imagen que estamos viendo, ¿no? Cualquier errorcito, cualquier equivocación, cualquier situación, y ya nos estamos maltratando. ¿M? No, nos estamos diciendo, ah, qué torpe soy yo, o cómo hice yo esto, cómo me equivoqué de esa manera. Es que sí, yo no voy a poder, es que yo soy un mediocre, yo soy un inútil, es que no me digan que no. ¿Alguna vez, en algún momento, ha surgido esa vocecita interior diciéndote este tipo de palabras que son tóxicas? Ah, qué bueno por ti, te felicito si ya las reconoces y ya puedes silenciarlas porque se pueden silenciar. Cuesta trabajo a veces, dependiendo, algunos no, a otros sí. El tema es que eso debe ser recurrente. Debemos todos los días y todo el día estar eliminando todos esos tipos de lenguaje degenerativo, tóxico, sacarlo de nuestra psique, sacarlo de nuestra mente y ponerlo de otra manera. De la manera en cómo lo vamos modelando, cómo lo vamos transformando. Aquí te invito a que reflexionemos un poco más porque a veces esto, mucha gente, si tú no, te felicito, pero mucha gente a nuestro alrededor sí se engancha en ese tipo de situaciones. Hay gente, como dice Pilar Sordo, que se levanta con el único objetivo en su día, en su vida, de arruinarle el día a otro, con un comentario, con un lenguaje como este, ya no, ya se salió de aquí y ahora lo transmite, ¿eh? Y como dice esta señora Pilar Sordo, que después de haber hecho todo un estudio por diferentes países de Latinoamérica, se da cuenta que esto es como un mal social y cada día se expande y crece más y sale más gente, ¿no? Tal vez porque vemos tantas noticias tóxicas, pero bueno, hay gente que, por ejemplo, allá en Veracruz está por entrar el norte, alguien dice así bien con ganas, no, esto va a pasar pronto, solamente va a ser el día de hoy y cambia el clima. Y el otro, ese que te dice, experto ser anticipador de desgracias, te dice, no, 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 ¿cómo se le ocurre? Mire, mire, el nubarrón, no, 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 que viene ahí, y esa ventisca, y bla, 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 y así son con cada una de las situaciones. Para cada positivismo hay un problema. Para cada situación buena hay una situación negativa y tóxica que te va a generar justamente reafirmar que ellos son los anticipadores de desgracias. Tengamos presente eso. Si conocemos a esa persona y no hay forma de nosotros contagiarla de nuestra afectividad, pues evitemos engancharnos, porque mucha gente termina enganchada con esa situación negativa de esa persona y uy, sí, ya son dos, uy, sí, mira, el clima se puso pésimo, no, y a ese nubarrón seguro va a llover y además de ser esos vientos tan fuertes aquí por el norte, tengamos cuidado. Si no podemos, evitemos engañar. Si no lo podemos contagiar para nosotros, para este lado propositivo, pues evitemos enganchar. ¿Va? Bien, ya sé que con esta imagen y con lo que está diciendo, se puede dar. Ya viene a gritonear, porque el señor o la señora, tu jefe o el compañero, ya viene con el sello producido, enjuto. Puede ser porque tuvo una situación en el tráfico, en su casa antes de salir, lleva días con problemas familiares, tiene a alguien enfermo en
hospital, o su perrito se lo atropellaron y tiene fracturada la colita o la patica, o algo sucedió. Y por esa situación nosotros ya, no, miren esa cara como lo viene, ya ahí viene a llamar la atención y muy seguramente pasa y no nos dice absolutamente nada. ¿M? Tal vez, insisto, es porque justamente nosotros estamos ya inventándonos una historia de acuerdo a lo que nosotros suponemos o nosotros interpretamos de ese gesto huraño con el que entró esa personita. También ese cerebro reptil que todos tenemos, de que reaccionamos instintivamente, si a veces sin ponerle filtro a lo que pensamos ni filtro a lo que decimos, tan decimos cosas que después nos arrepentimos. ¿M? ¿No? Como con ese gesto podría decir, no voy a poder terminar, aquí no me valoran, me hacen sentir fatal, esto es demasiado. Aquí yo les quiero compartir con esta imagen. Realmente eh, es esa persona la que te hizo sentir o tú tienes que tomar la responsabilidad, ¿no? Y por eso la imagen aquí de cambiar ese tú versus yo, ¿no? Yo versus tú, como lo quieran ver. El tema es que sean ustedes los que se hagan responsables. Ah, es que se culpa de ese presidente de la República, o ese presidente no sé qué, o esa persona, es que tú me hiciste enojar, es que tú tal cosa. Realmente fue esa persona. Realmente tú tienes la responsabilidad de poder dominar a ese cerebro instintivo e irracional que a veces se detona porque somos irascibles como la imagen de ese muñequito con la cabecita en llamas, porque rápidamente explotamos, explosionamos y no le ponemos filtro ni a lo que pensamos, ni lo que sentimos, ni lo que decimos. Así que, ¿qué tal si desde ahora empezamos a esa a responsabilizarnos? ¿No? Y decir, no decir más, tú me hiciste enojar. Más bien, yo me siento mal con ese comentario que tú hiciste acerca de mí, o acerca de mi trabajo, o acerca de mi propuesta, o acerca, ¿no? Obvio, no en ese instante, no ese momento en el que esa persona llegó de malas, llegó con el ceño fruncido, o está pues, montado en cólera, ¿no? ¿Qué tal si buscamos otra oportunidad, otro momento, parar allí, decirle, oye, ¿sabes qué? Me siento muy sensible ahorita, dame, o no digas nada, ¿sabes qué? Ahorita no puedo atenderte porque tengo que resolver esto. ¿Qué tal si retomamos esta conversación en unos minutos o al final de la tarde? ¿Por qué? Porque si te enganchas con ese acaloramiento, con esa irascibilidad, con esa negatividad y de ese enojo, terminamos generando lo que mencionamos hace rato, disputas, desencuentros, debates y una gran lucha puede ser hasta de poderes. Entonces, aquí recuerdo dos cosas. Uno, que vamos a tomarnos un café. Ese café es para tener, y lo decía un mentor, bueno, decía un mentor, es que no hay nada que una buena conversación sea con un café, una soda, una cerveza, algo, ¿no? Fuera del horario de oficina o vamos al salón comedor a conversar, justamente a desarrollar nuestra idea y, segunda instancia, no encolerizados, no de malas. Hay una regla en el gobierno británico, en el ejército, perdón, británico, en el cual le impiden a ese jefe llamarle la atención a ese subalterno tan pronto cometió un error o una equivocación. ¿No? No en ese momento, sino casi que 24 horas después. Obvio, tienen que resolver pronto la situación para que no pase a mayores. Sin embargo, cuando lo llaman a dar cuentas, ahí, cuando ya está calmado, tranquilo, sin necesidad que hacer como, no aquí, seguramente eso aquí no pasa, pero sí en mi Colombia querida, yo estuve en un colegio militar y veía como literalmente a los soldados les daban tablazos, ¿no? Esa es la manera como punitiva de corregir, ¿no? Los errores. O eso era mínimo, máximo calabozo y la paliza que le daban literalmente a los pobres soldados. Así que evitemos ese tipo de situaciones que son desgastantes y degenerativas. Busquemos
posibilidades, creemos opciones, espacios en los cuales realmente se puede hacer algo que nutra, que enriquezca, que aumente, que sume. ¿Estamos? Bien. Ahora quiero presentarles, estas eran las primeras imágenes de la escucha. Entonces, ¿cómo nos escuchamos? ¿No? Para poder tener una comunicación intrapersonal adecuada, o sea, afectiva conmigo, con esta esencia, con Eduardo, ¿correcto? Y cada uno de ustedes, con ustedes, que debe ser fluida, apapachada y afectiva. Y efectiva para evitar que haya ese lenguaje degenerativo. ¿Ah? Pero bueno, ese es el punto número uno. Ahora en el punto número dos les presento a uno de mis mentores, ¿no? El cual es Rafael Echeverría, en su libro, que es uno de los pioneros del coaching ontológico. Él habla en su libro Ontología del Lenguaje, cómo el ser humano se puede modelar, se puede mejorar, se puede transformar y cambiar en esos hábitos del lenguaje, ¿no? Entonces, el lenguaje como un ente de construcción, no de degeneración ni de toxicidad como lo vimos ahora. Entonces, él se enfoca mucho en las organizaciones o en diferentes, es igual, esto se puede manejar en diferentes áreas de vida, pero aquí él está haciendo énfasis en las organizaciones. Invitamos a, bueno, invita a él y yo, por supuesto, ahora que hago de transmisor, de que generemos un diseño conversacional. ¿A qué me refiero? Que ese poder de esa conversación es que yo pueda sentarme previamente o en ese momento en que le dije, oye, ¿sabes qué? Nos vemos al final de la tarde, saque un tiempo de mi trabajo y piense claramente, aterrice las ideas, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Cuándo lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Qué es lo que yo realmente deseo, necesito de esa persona para yo poder optimizar mi tiempo y mi trabajo? Son pocos minutos, pero me va a dar efectividad. Y también hasta prever incluso cuáles pueden ser las respuestas de esa persona. Si ya somos empáticos y sabemos que esa persona puede salirnos con una negativa, puede salirnos con miles de pretextos, también pensar o adelantarnos y pensar cuáles pueden ser esas sentencias, esos decretos o esos enunciados que puede hacernos para nosotros volver y darle la vuelta y buscar soluciones, buscar el cómo sí podemos resolverlo juntos. Eso es un diseño conversacional. Les va justamente a optimizar a ustedes la posibilidad de tener unos diálogos, una conversación, ¿no? Una comunicación más asertiva y afectiva. ¿Ok? Ahora quiero compartir con ustedes estas imágenes en la cual dice así. O sea, tenemos que tener claro que algunas palabras las hemos normalizado. ¿A qué me refiero? Que en esa primera frase donde dice, mis compañeros siempre son irresponsables. No puedo más con ellos. Y damos carpetazo y abandonamos la reunión, abandonamos la posibilidad de un diálogo, dos, ¿no? O más personas también. Si decimos siempre, estamos categorizando, estamos dándole mucha fuerza, haciendo énfasis que todos los días de su vida, a cada instante, siempre son irresponsables. Entonces la pregunta aquí es, ¿siempre? ¿Qué tal si esa palabra que no es bueno ni malo, sino que nos genera desencuentros, la quitamos de nuestro vocabulario? ¿Mm? De pronto cuesta un poquito más de trabajo porque estas palabras, estas frases, pues llevan un poquito más de tiempo construirlas. Esta primera la dijimos muy rápido, miren, rapidito que terminó. La siguiente dice, mis compañeros algunas veces actúan con poca responsabilidad. No sé qué más hacer. Siento que no puedo más y ya, pum, dimos por cortado ese tema. ¿Mm? Entonces aquí, algunas veces actúan con poca responsabilidad, ¿no? Volvamos otra vez a ese tú y a ese yo. ¿Realmente puedo yo plantear otra posibilidad? ¿Qué tal si hablamos de algunas veces mis compañeros actúan con poca responsabilidad? Voy a comentar con ellos cómo me siento para mejorar nuestra conversación. Simple. Somos seres humanos,
somos vulnerables, somos emoción, por eso lo de comunicación afectiva, así que me sentí mal, voy y se lo digo, divide y reinarás, no delante de todo el mundo, busca el momento adecuado, busca cómo buscar un espacio juntos y que puedan realmente sentarse y dialogar y hacerle entender que ese comentario estuvo fuera de orden, ese comentario le hizo sentir de tal forma, que tú no estás de acuerdo, él también puede estar en desacuerdo y no van a llegar rápidamente de pronto a un acuerdo, pero ahí están en eso, en buscar cómo realmente llegamos a empatizar, a poder desarrollar la situación y que no se genere conflictos mayores. ¿Estamos? Y aquí, para reforzar, quiero recordarles o invitarles, si aún no leen al maestro Miguel Ruiz, en sus cuatro acuerdos, en su libro, plantea, uno, que la comunicación debe ser impecable, o sea, debe ser impecable con tus palabras. Dos, que no tomes nada personal, lo que les decía hace rato, evitar engancharse, ¿no? Tres, no adivines ni supongas. Es que yo pensé que. No, eso no es válido. Evita hacer eso. Tres, tres, no adivines. Y cuatro, haz siempre tu máximo esfuerzo, ¿no? Y yo aquí le añadiría, toma acción masiva enfocada. Enfócate en solucionar esa situación por pequeña que sea, porque eso puede volverse una bola de nieve y se complicó y ya la persona no quiere. Obvio, hay que buscar como los soldados británicos el momento adecuado, el momentum que diría uno, clave para que realmente se sientan ya tranquilos en la sala de reuniones, en la cafetería, fuera de la oficina, X, de ustedes depende. Bien, ahora la siguiente. Me resulta complicado comunicarme con efectividad. Ya estamos decretando que te es complicado comunicarte con efectividad. ¿Mm? La siguiente. Me resulta bastante desgastante mantener una conversación. ¿Mm? Aquí te invito y te aplaudo porque te estás permitiendo este espacio virtual o digital en el cual te estás actualizando. Hay cosas que seguramente vas a aprender y yo te invito de verdad, con todo el amor del mundo, a que algo de lo que hemos dicho o vamos a decir durante estos minutos, si te resuena, trabajes sobre ello. Valiosísimo y maravilloso que puedas actuar en consecuencia con toda esta exposición o este conversatorio. Pero si hay algo que te resonó, pues trabaja en eso, ¿no? Desde aquí volvemos. Me parece que debo actualizarme frecuentemente con nuevas formas de comunicar. Hay nuevas maneras, siempre habrá otra posibilidad, siempre habrá un recurso nuevo. Ahora hasta con la IA. ¿Qué tal si ustedes le coloquen ahí? Diseño conversacional para poder hablar con el jefe de sistemas. Diseño conversacional, o cómo puedo construir un diálogo tranquilo, no sé, X. La IA, ese chat GPT, está hecho una locura, se lo recomiendo, y ahí van a poder justamente aterrizar muchas ideas. Bien, y ahora como tip número 3, el lenguaje. Ese lenguaje que les decía hace rato se convierte en un lenguaje degenerativo, tóxico, y no nos damos cuenta, eso es lo peor de todo. ¿Por qué no nos damos cuenta, Eduardo? Porque resulta que durante toda la generación o varias generaciones, nuestra familia hace las cosas de esa manera, ¿no? Hoy en la mañana que tuvimos este conversatorio con las personas que estuvimos, pero con temas tecnológicos, técnicos, estamos repitiéndolo aquí, nos mencionaban que cómo debemos ser como consecuentes y tener un poquito más de calma frente a cómo culturalmente somos distintos, tanto la gente de Veracruz como la gente de Oaxaca, como la gente de Ciudad de México, tenemos afanes o más bien tiempos distintos para realizar las cosas, ¿no? De pronto en algunas zonas es más relajada, más suave, Ciudad de México es caótica, el metro, el tráfico, absolutamente todo tiene otra dinámica, otro ritmo distinto. Entonces, hasta para eso tenemos que tener claro cuando nos comunicamos con el otro. Por eso tenemos que ser empáticos. Y aquí en la imagen dice claramente el lenguaje no es inocente.
Pues hablar, no lo olvidemos, es actuar y conlleva consecuencias de las que debemos hacernos cargos. Volvemos otra vez al tema de la responsabilidad. Hacernos responsables de lo que vamos lanzando por nuestra boca sin saber que podemos afectar, no digamos mal o bien, sino afectar esa emoción de ese otro ser humano, que en este caso es nuestro colaborador o es nuestro coequipero, cualquiera de esas posibilidades. Entonces a veces vamos por la vida lanzando cosas como bromas, como un lenguaje de pronto, eh, eso le llamamos con sarcasmo, realmente decimos las cosas y eso no todo el mundo lo toma bien, cada quien lo interpreta y tal vez no es bueno ni malo, pero sí genera toxicidad y malestar en las personas. Aquí para refrendar esto y para cerrar este primer capítulo, quiero compartirles una breve historia. Así saltando, saltando, iban por un bosque un batallón de ranas. De repente se abrió un boquete, un hueco, un agujero, un hoyo y ¡zúcate! Se fueron dos de ellas. Las otras alcanzaron a saltar y otras se quedaron ahí en la orillita y lograron salir como pudieron. Inmediatamente se asomaron hacia el fondo y vieron que caían las dos ranitas. Y desde allá del fondo, cuando ya cayeron, empezaron a mirar hacia arriba y empezaron a saltar para querer salir, pero estaba demasiado alto, demasiado profundo. Así que las que estaban afuera empezaron, uy, no, mija, uy, mira, no, eso está demasiado profundo, eso no hay salida, no van a poder salir de ahí, se van a morir. Una de ellas que estaba, cuando paró, escuchó. Y efectivamente dijo, sí, no hay salida, eso está muy profundo, esto está muy profundo, me voy a morir. ¡Pum! Se murió. En cambio, la otra siguió, brinque, brinque, que brinque, que salte y suácate que se sale. Y las otras inmediatamente la rodearon. Ay, mija, ¿usted cómo pudo? Ay, si lo lograste. Ay, si yo sabía que sí podías. Ay, 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 ay. Lo que no sabían las demás ranas es que esa ranita no se murió porque era sorda. Y aquí completo con las palabras sabias de mi abuela que decía, a palabras necias, oídos sordos. A veces ese lenguaje que no es inocente, pues no nos enganchemos, cerremos nuestras orejitas, luego en un momento le decimos a esa persona que no pudo lastimar nuestra sensibilidad, que, cómo te sientes, se lo debes expresar, pero así en corto, en pequeño, en petit comité, para que la otra persona también reflexione y ojalá actúe en consecuencia para evitar pues, que haya ese tipo de situaciones. ¿Va? Y ahora quiero contarles un poquitico sobre la comunicación no violenta, eso es CNV, y sus fundamentos, ¿no? Que son 4, y es observar, expresar los sentimientos, la responsabilidad y en la empatía. Esto es básicamente como un resumen de lo que estamos viendo hasta ahorita, ¿va? Entonces, para suprimir el conflicto en el diálogo, hay que mantener una comunicación respetuosa, ¿no? Porque eso puede traer grandes beneficios para tu grupo, para el grupo mismo, para la compañía. Y así fomentar reuniones de trabajo productivas que propicien acuerdos, éxitos. ¿Sí? En el punto número 1, observar sin evaluar. Sonríe, calla, trabaja la situación, en su momento te expresas, ¿ya? No ahí porque puede saltar la irascibilidad, puede salir lastimado, se puede generar un conflicto. No juzgues, crea un ambiente de armonía y cooperación para suprimir la desconexión y el conflicto. ¿Ok? Sí o sí, expresa tus sentimientos. Evita que te lo pases como me lo hacía yo, cuando les conté que calladito se veía más bonito y uno no podía hablar. En su momento debemos expresar esos sentimientos. ¿Para qué? Para que haya una buena comunicación. Aquí aclaro y les invito también a que vean a Brené Brown. Brené Brown es una storyteller, o sea, una tanto autora como escritora, como narradora, eso sería el significado de storyteller, aunque para Estados Unidos también es el que escribe las historias.
Ella es una excelente narradora, como les digo, y podrán verla sin necesidad de leerse el libro. Si lo leen, que es El poder de la vulnerabilidad, será maravilloso. Si no, vean en YouTube su gran conferencia, es un pitch como de TEDx, que no dura más de 15 minutos, en el cual expresa cómo hoy en día ya debemos dejar a un lado ese, ay, ¿qué van a decir de mí? Ay, no, es que por vergüenza yo no digo nada, no, ¿cómo voy a exponer mis sentimientos? Eso ya es época antigua. Hoy en día, demostrarnos como somos naturales, seres sensibles y emocionales para poder ser consecuentes con lo que mencioné al principio, la comunicación afectiva, pues debemos expresar esa vulnerabilidad, porque somos seres humanos y estamos rodeados no de máquinas, no sé el futuro, pero ahorita somos colaboradores, somos humanos, somos un equipo humano trabajando por un objetivo en común. Así que exprésenlo, díganlo. Bien, ese sería el segundo y el tercero, la responsabilidad, ¿no? Yo debo asumir la responsabilidad de mis sentimientos y de mis acciones para después formular a los demás una petición consciente para enriquecer nuestra labor diaria. Entonces, ahí va el diseño conversacional. ¿Cuál es la petición que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a solicitar? Tenerlo claro, no llegar ahí a balbucear y a improvisar y si nos dicen algo que no sabíamos o que no pensábamos, que está fuera de nuestro pitch o de nuestro diseño conversacional porque estamos improvisando, pues perdimos la oportunidad de hablar con el jefe que tiene su agenda llena, ¿no? Y no nos ha podido ver en todo el mes o en varios meses. Entonces, es tener claro esa parte. Entonces, tenemos que ser responsables con nuestras peticiones. Y aquí un ejemplo de lo que sería la CNV, comunicación no violenta. Se cayó el servidor y por tu culpa todos no pudimos entregar el trabajo a tiempo. ¿Qué tal si lo ponemos por se cayó el servidor? Y eso produjo que no pudiera entregar el trabajo a tiempo. ¿Eh? Evitemos, ¿no? Echarle responsabilidades a un humano, porque pues, si se fue el fluido eléctrico y el servidor falló o lo que sea, fue ajeno a la voluntad de cualquier ser humano. Pero estamos buscando culpables. Es que la economía del país, y es que el vecino, y es que no, responsabilidad. Y en la última, la empatía, ¿no? Cuando alguien te juzgue, cuando alguien juzgue tu camino, préstale tus zapatos, ¿no? Cómo es de difícil a veces percibir esa parte, ¿no? Ponerse esos guaraches, ponerse esos tacones, ponerse esas botas que me quedan apretadas porque son un número menos, es mi caminar, pero andamos por la vida olvidándonos de esa parte, lo que les decía ahora rato de esa empatía por ese colaborador que trabaja en otra área diferente, regionalmente hablando, o sea, geográficamente hablando, y por eso tiene otra dinámica distinta y tiene otra cultura distinta. Si a veces entre la misma familia, por ejemplo, la de mi papá y la de mi mamá, hacen las cosas distintas, ¿no? En su relación de pareja o en su relación, cómo veían el mundo diferente en la casa de él o de ella o de ellos o ellos, no sé, y hoy en día vemos las cosas que no nos parecen a nosotros, pero tenemos que ser pues más empáticos para poder entender, para poder conectar con nuestras necesidades y con las de los demás, ¿no? Sin prejuicios, más bien, no a los prejuicios y sí a la empatía, ¿vale? Y ahora sí, vamos cerrando con el 3 y yo les propongo algo aquí, y es que creer para crear. Dicen fácilmente que en lo que uno se enfoca se expande. Entonces yo digo, ¿realmente eso es cierto? Hace muchos años salió ese libro famoso del secreto, ¿no? Es que si te enfocas y tú lo trabajas y lo vas a lograr para poder transformar, para poder crear lo que tú desees, manifiesta lo que tú quieres. Ahí discrepamos. Sí se puede, por supuesto, pero con otras dinámicas. Ahora resulta que para poderles compartir esto, ¿no? Tenemos que tener claro que tenemos que modificar un poquito nuestros pensamientos. Y ahí es donde radica la gran diferencia o está la esencia. ¿Ven? Porque resulta que podemos
tener todo lo que ya, o poner en práctica todo lo que les acabo de mencionar. Pero hay algo mucho más fuerte que es lo que quiero afianzar o hacer como un refuerzo aquí para que ustedes se den cuenta que si bien a veces no entendemos la situación que nos impide cambiar. ¿Ya qué voy con esta frase? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Yo me imagino que ahora, finalizando diciembre del 2022, como todos los años, nos sentamos, hicimos nuestros proyectos, visualizaciones, escribimos nuestras metas, deseo bajar X cantidad de kilos, libras, lo que sea. Voy a empezar a ahorrar para irme a viajar por el mundo. Bueno, y X, Y, Z, posibilidades, decretos, pero resulta ¿eh? Que todas eso que nos proponemos, ¿no? Esas cientos de actividades antes de iniciar ese año, pues resulta que aparte de esa inercia psicológica, ¿no? Que no es falta de voluntad o el desconocimiento de algo, existe algo que nos impide realmente llegar a ese cambio, ¿no? Y es lo siguiente, que se llama sistema inmune psicológico emocional. Eduardo, ¿y eso qué es? Resulta que les quiero contar que si bien, bueno, les decía, hay que estarse actualizando, porque cada vez más salen más estudios y se corroborado científicamente. Pero resulta que en los últimos 30 años de la existencia de la humanidad es cuando se ha venido intensificando o haciendo mayor énfasis en el estudio del cerebro, en lo que llaman hoy en día las neurociencias. Pues resulta que por allá dos profesores de Harvard, Robert Kagan y Lisa Lasko, ¿no? Plantearon esto, que así como tenemos un sistema inmune que lo vimos por todos los medios digitales, TikTok, por todas las redes sociales, por todas partes, como el sistema inmune tenemos que fortalecer, eso ya lo sabemos. Ellos plantean hace años ya que existe en nuestra psiquis, en nuestro interior, un sistema inmune psicológico emocional. Y se activa, o lo ve más bien como amenazas de cuando sentimos eso, cuando ese sistema inmune psicológico emocional detecta como si fueran los virus, hablábamos de la época de gripe o del COVID, cuando detecta un tipo de amenaza, escuchen bien, de cambio, ¿no? Como si se tratase de un virus. Y eso inmediatamente ¡prá! Nos pone, escuchen bien, nos pone barreras, crea barreras, ¿no? Bien sea por sentimientos como el miedo, la ansiedad, la inseguridad, la culpa, la vergüenza, la inestabilidad y la incomodidad, asociadas, por supuesto, al peligro y al estrés. Porque recuerden que allá dentro de la cabecita hermosa existe ese cerebro reptil que nos ha enseñado durante todo este proceso evolutivo, ¿no? Que está para servirnos, que está para protegernos. Entonces, cuando esto se detonan las alarmas, no hay poder humano que sirva y que ustedes hayan pasado más de 15 días, un mes, 2 meses, y ahorita ya estamos a principios de marzo, y ¿cuántas personas realmente están llevando a cabo sus propósitos de fin de año o para este 2023? ¿Ves? Por esa misma razón. Pero ¿qué? Eduardo te ha dado la tarea de enseñar algo, bueno, no lo hice yo, este par de profesores de Harvard y ahorita lo vamos a aterrizar para tenerlo más claro y que lo empiecen, por supuesto, a poner en práctica. Y es una hoja de ruta hacia el éxito. Y van a decir, Eduardo, pero eso ¿cómo se come? Bien, muy sencillo. En este gráfico, que también se lo vamos a mandar a todas y todos, ¿no? Y ahora sí ya más completo, aquí vamos a ver, olvidemos la parte amarillita y vamos a primero a enunciar las sentencias que están arriba. Bien, en el lado izquierdo dice mapa de inmunidad, donde te dice completa las columnas 1 y 2, luego dice analizar las conductas de la columna 2, luego dice imagínate realizando las acciones contrarias. Ahorita no lo entendemos, pero ahorita lo vamos a ver. Y el número 4, ¿cómo te
sientes? ¿Cuáles son los miedos que surgen? Bien, eso de este lado. En la parte de acá, arriba, el frontal, en la parte de arriba, donde dice 1, las metas, 2, la brecha, 3, los frenos, y 4, las asunciones, presunciones o suposiciones o creencias que tenemos de lo que vamos a desarrollar ahora mismo. Aquí vamos a tenerlo muy claro. En primera instancia, donde dice las metas del lado izquierdo, en la columna grisecita, donde dice mejora el objetivo, ahí vamos a determinar la meta, o sea, lo que queremos mejorar, cuál es el objetivo y por supuesto después cuáles van a ser las acciones para lograrlo, ¿vale? Bien, entonces ahí quiero que aclaremos. Este es un ejemplo, es mi ejemplo de lo que pudimos nosotros captar o ver durante ese tipo de entrevistas que tuvimos. Pues dice ahí, hablar con mi jefe directo frecuentemente. Esto lo menciono porque hubo algunas personas que mencionaron que llevaban tiempo realmente sin tener una comunicación frecuente con sus jefes. No quiero poner tiempos, pero sucede. ¿Ok? Bien, ahora en la misma casilla, en la parte de abajo, vamos a colocar ahí cuáles son las acciones que yo podría realizar para lograr ese objetivo. Recuerden que les mencioné acción masiva enfocada. Entonces, yo puse ejemplos desde mi fuero y con el equipo, ¿no? Dice, diseño conversacional, ¿no? ¿Qué es lo que les mencioné? Entonces, primero que todo, ¿qué? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cómo? ¿Cómo voy a plantear esa petición? ¿Cuándo? Crear el momento, en el tiempo adecuado, no cuando llegó ese jefe y azotó la puerta porque algo sucedió y no lo controló y tal. No, imposible. Mis riesgos. ¿Para qué voy a meterme yo a la cueva del logro, del tigre, del lobo, si está, ¿no? En una situación que no es cómoda? Bien, ¿dónde? Pues en la sala de juntas, en el café de al lado, en X, Y o Z. Dos, la brecha en la parte de aquí, en la parte de arriba, donde dice, grisecita, donde dice, gris con azul, que dice la brecha. Es, ahí vamos a ver qué hacemos o no hacemos, ¿no? Para yo poder llegar a ese objetivo, a ese logro que quiero obtener, ¿correcto? Entonces, ¿qué comportamientos trabajan en contra de mi objetivo? Entonces, por ejemplo, y eso ya lo digo no por el diálogo, sino por experiencia con algunos coaches o clientes que tienen temas a la hora de hablar sin miedo, que es el programa que manejamos. Entonces, han sido cientos de personas que dicen, no, es que la vergüenza que yo siento, la ansiedad, bla, 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 bla. ¿No? Entonces, aquí el ejemplo dice, vergüenza por el qué dirán de mí. Entonces, aquí olvidémonos de esa capa de vergüenza y qué van a decir de mí. Eso era para mi bisabuelo. Asumir que lo que tengo que decir no es importante, ¿no? Debo asumir, ¿no?, que lo que tengo que decir no es importante. Esa es la brecha, eso es la situación. Debo realmente darme cuenta que estoy pensando en que lo que yo tengo que decir o lo que yo tengo que pensar no es importante. Esa es la brecha, eso es lo que tengo que cerrar, eliminar, desaparecer. No conozco los tiempos correctos en la agenda de mi jefe. Pues es simple ir y preguntarle a recursos humanos o directamente o por un mail, buscar las posibilidades, ¿correcto? Tres, aquí vienen los frenos, es como la cajita de frenos, ¿no? Que son las preocupaciones, ¿no? Lo que realmente te genera ese punto número dos, ¿no? Entonces está el miedo, la ansiedad, la vergüenza, incomodidad por no atrevernos a hablar, como lo mencionamos en nuestro valor a trabajar, es hablar con transparencia. Entonces, todo eso que te puede generar, el no poder cerrar la brecha, ¿qué te genera? ¿Qué hace que te salgas del statu quo, de tu zona de comodidad, hacia esa zona de expansión donde vas a ver la luz, una manera de interactuar contigo y con los demás distinta? ¿Bien? Aquí, en la misma 3, ¿cuáles son los compromisos, ¿no?, que vamos a colocar? Y esos compromisos en competencia es, ¿qué harías diferente
de lo que dice acá. ¿Mm? O sea, vamos a pensar más bien cómo nos sentiríamos si no tuviéramos eso que dice la brecha. ¿Eh? Si no tenemos vergüenza, si no asumimos que no importa que nadie nos quiere, todo el mundo nos odia, X posibilidades. ¿Qué vas a colocar allí? ¿Cómo te sentirías si realmente eso no existiera? ¿Eh? Entonces aquí dice, son mis ejemplos. Cada uno de ustedes debe construirlo. Y no es de, ay, préstamelo, yo lo copio. No, cada ser humano es un universo diferente, así que vamos a encontrarlos totalmente diferentes. Bien, entonces dice, sentiría total autoconfianza, confiaría en mí, yo puedo, yo soy capaz y X posibilidades. Cambiarse la armadura oxidada por una reluciente y salir al mundo confiando. Sería imparable, ¿no? Libre para crear el espacio y el tiempo adecuado con mi jefe. No, yo no puedo decir, es que no me quiso atender. No, tengo que conciliar, tengo que buscar en la agenda que haga más con la mía. ¿Correcto? Bien, ahora sí, el 4, que es el más complejo, cuando descubrimos lo oculto. Y aquí, chicos y chicas, es donde vamos a enfocarnos en toda esa acción masiva y es ahondar, descubrir qué es lo oculto. Y aquí, por ejemplo, sería lo que me digo yo, esa es mi creencia limitante, lo que yo sé, pienso o digo no es importante, esa es una creencia. Yo pienso que lo que yo conozco, lo que yo sé, lo que yo aprendí con la experiencia o con la academia o con el trabajo anterior, no sirve para nada porque no es importante. Eso es lo que te estás autosaboteando y te estás diciendo. Eso puede ser una creencia. A mi jefe no le importa ni le interesa lo que yo piense o diga. Esa también es otra creencia. Es lo oculto. Entonces, para eso tienes que hacer una introspección, mirar bien hacia adentro y ser realmente honesto y honesta con todo eso que estás sintiendo para poder que este mapeo, ¿no?, nos ayude a encuadrar, ajustar y alinear para ese éxito que pensamos, al que queremos lograr, ¿no? Bien, y el último y final, que son las declaraciones, ¿no? Entonces, ahí sí vamos a afirmar categóricamente, si tomo acción, entonces lograré grandes cambios. ¿Mm? Aquí sí considero que todos tenemos el derecho de hablar, todos, no, sí considero que todos tenemos la posibilidad de expresarnos y hablar con transparencia. ¿Correcto? Entonces, cada una debe hacer ese análisis para poder descubrir lo oculto, sacar a flote, así con verde, bonito, y tener toda la fluidez en unas declaraciones que digan sí, luego entonces, ¿correcto? Bien, y ahora sí, para terminar, vamos también a compartirles esta autoevaluación o autocoaching, como dice allí, de la escucha activa. Quiero aclarar que aquí no es para que ustedes mismos empiecen a darse látigo y flagelazos y golpes de pecho, es que yo estoy de mal. No, no, es para poder descubrir en qué punto estamos, para que ustedes vean cuáles son sus campos de oportunidad con referencia a la escucha multidimensional o activa, que es escuchar con los ojos, porque yo estoy viendo a esa persona que me está respondiendo con el ceño fruncido, con los brazos cruzados, X posibilidades, el cuerpo también habla, eso es otra historia, pero bueno, aquí les estamos contando que es para saber dónde están y hacia dónde vamos, del punto A al punto B. Bien, entonces aquí básicamente vamos a tener 28 enunciados, 28 preguntas, y cada una de ellas en la casillita donde está esa flechita negra con un carrilito amarillo, ahí vamos a ponerle puntos, del 1 al 5. El uno dice nunca, el otro dice casi nunca, el otro dice algunas ocasiones, el otro dice casi siempre, y el otro dice siempre categóricamente. Entonces, por ejemplo, me gusta escuchar cuando alguien está hablando. Uy, yo nunca escuchaba. Hoy en día, como sé la importancia que tiene, siempre escucho a la gente que está hablando.
y silenciando, por supuesto, la mente, si no sería un pésimo coach. Así que debo silenciar aquí la cabecita hermosa, mis pensamientos se van lejos, evito engancharme con la situación y escucho con atención, multidimensionalmente, activamente a esa belleza del ser humano que está enfrente mío. ¿Estamos? Entonces, así vamos a puntualizar. Después viene la siguiente casilla, en la cual dice que esos resultados nos van a generar 14 competencias. ¿Ven? Dice habilidad, dice suma tus respuestas y vamos a tener un diagrama de Gantt que va del 1 al 10. ¿Qué vamos a hacer allí? Por ejemplo, en donde dice la número 1, dice ahí actitud positiva para escuchar. Entonces quiere decir que voy a ir a la respuesta, mi respuesta, la número 1, donde yo coloqué 5, entonces voy a colocar ahí 5. Luego dice más y está el enunciado 15. Ah, pues debo ir al 15. El 15 me dice, generalmente escucho más de lo que hablo. Ah, entonces yo le voy a poner ahí nunca, ¿no? O casi nunca, porque a veces se le detona uno que otro avispero a uno y se le puede ir, pero uno vuelve y aterriza. Entonces, puede ser casi nunca, pues no somos exactos, ¿no? Entonces, quiere decir que ese casi nunca es el 2. Entonces, yo voy a poner ahí el 2. Entonces, en el 1 más el 15, el enunciado 1 más el enunciado 15, tengo 5 más 2. Entonces, quiere decir que es 7. Entonces, voy hasta el 7 y marco el 7. Y así sucesivamente para que nos dé una calificación, pero nos va a permitir ver nuestro campo de oportunidad para desarrollarnos mejor, para poder escuchar mejor. ¿Estamos? Espero que sí. Cualquier duda nos la hacen saber por medio de Ángeles, nuestra coequipera, allá en el área de talento humano del grupo. ¿Bien? Para cerrar el resumen es lo más encantador porque vamos rapidísimo. Dice, en primera instancia, la escucha activa, que fue lo que hablamos. ¿Por qué es importante? Tú pregúntate, tú responde. ¿A dónde te lleva esa escucha multidimensional? Dos, las conversaciones, ese diseño conversación. Debe tener claro quién, o sea, con quién voy a hablar, qué voy a decir, dónde lo voy a hacer, cuándo y por qué de mi petición. Tres, el lenguaje. Vimos que el lenguaje empieza por la comunicación intrapersonal que nos va a dar una inteligencia intrapersonal, la que yo hago conmigo, Eduardo con Eduardo, para que después impacte a otro u otros seres humanos con los que convivo en Grupo Mimpo, o esto se puede aprovechar en cualquier espacio de vida. Cuando salen a hacer un networking porque tienen un trabajo extra o un emprendimiento simultáneo paralelo u otros negocios u otras personas que convivir o compartir o en su misma familia. Ustedes verán. Esto vamos a transformar lo que mencioné al principio. A cambio de ser un arma letal, es un arma de transformación masiva, el lenguaje. Y aquí, conozca al final desde el principio. Quiere decir que debemos liderar. Tenemos que empezar con ese esquema de conversacional para que tengamos muy claro qué vamos a decir, cómo lo vamos a desarrollar, cómo va a ser la conversación y cuál puede ser la conclusión. ¿Ok? Empiece la conversación con un esquema, un marco con los puntos clave de su conversación y avance siempre hacia la conclusión o los puntos de acción. Básicamente, eso es todo por el día de hoy, por esta jornada. Muchísimas gracias por su disposición, por su atención, por prestarme estos minutos de su tiempo. Estamos siendo exactamente 1 hora en este momentico. Les habló Eduardo Izaza. Recuerden que esto es sin miedo al hablar. Y bueno, muchísimas gracias. Éxitos en este hablar con transparencia y todo lo que viene ahora en la nueva cultura para el Grupo Mimpo. Un abrazo y hasta la próxima.